compañera magistrada, compañeros magistrados, señor secretario general. Hoy, 25 de abril de 2018, siendo las 8 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 16 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias. Gracias, magistrados, procedo. Haciendo constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la primera sala, Gerardo Arroyo Figueroa, la magistrada de la segunda sala, Marcela Torres Serrano, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez de Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia magistrada integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, 23ª parte del 22 de diciembre de 2017. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrada. Informo a este Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 10 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Asimismo, informo que por petición de la magistrada ponente, el toca número 2 del 18, listado como quinto punto del orden del día, se retira de la sesión. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo con la modificación que ha sido señalada por el secretario general. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario. Corresponde a esta ponencia abordar lo relativo al TOCA 6018, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el apoderado de la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo emitido el 10 de enero del presente año por la magistrada de la segunda sala en el proceso administrativo número 2071/17, en el cual se tuvo por no presentada la demanda. Previo al estudio del único agravio esgrimido por el recurrente, me permito compartir a este Pleno algunos antecedentes del asunto que nos concierne. El apoderado legal de la empresa presentó por medio del sistema informático del Tribunal de Justicia Administrativa juicio en línea en contra del siguiente acto: el cobro del impuesto de condominio de 2 traslaciones de dominio conforme a la determinación del impuesto que realizó el área administrativa municipal. El entonces magistrado de la segunda sala, mediante acuerdo de fecha 31 de octubre de 2017, requirió al apoderado legal de la parte actora para que en el término de 5 días aclarara y completara su demanda, aduciendo que no se advertía que el tesorero municipal de Celaya, Guanajuato, hubiese emitido algún acto administrativo que haya generado consecuencias jurídicas para el promovente, en virtud de que quien demanda únicamente presenta los pagos realizados por concepto de impuesto de condominio. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado por el entonces magistrado de la segunda sala, el 13 de noviembre de 2017, el apoderado legal de la actora presentó un escrito donde señala lo siguiente: que el acto que genera el cobro es precisamente el cálculo de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles, en el que claramente la autoridad administrativa determinó las cantidades que mi representada debía pagar y pagó por concepto de impuesto al régimen de condominio. Finalmente, el 10 de enero de 2018, la magistrada de la segunda sala acordó lo siguiente: se advierte que el promovente fue omiso en presentar documento en el cual conste el acto administrativo impugnado, es decir, un acto emanado por la autoridad que tenga por objeto crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual y concreta
o general que pueda ser materia de impugnación. En consecuencia, se tiene al promovente por no cumpliendo con el requerimiento que le fue formulado y por tanto se tiene por no presentada la demanda. Ante este panorama, el representante legal de la parte actora presenta recurso de reclamación bajo el agravio que nos ocupará su estudio. Esta ponencia considera fundado el único agravio que esgrime quien recurre bajo los siguientes motivos y fundamentos. En el escrito inicial de demanda, el apoderado legal de la empresa actora señaló como acto impugnado el cobro del impuesto de condominio de 2 traslaciones de dominio, pagados conforme a recibos de las mismas fechas, de acuerdo a la determinación del impuesto que realizó el área municipal respectiva. El acto controvertido en el proceso de origen cumple con las características de un acto administrativo, toda vez que fue emitido unilateralmente por la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, adscrita a la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, en ejercicio de sus funciones públicas de recaudación previstas en la Ley Hacendaria Municipal, aunado a que incide en la esfera jurídica del particular afectado, pues crea y declara una obligación fiscal determinada en cantidad líquida, generando así una situación jurídica individual y concreta que trascendió en el patrimonio del particular destinatario, lo cual se acredita en autos con los recibos expedidos por la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato. Luego entonces se reúnen los extremos que exige el artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, para considerar como acto administrativo impugnable en su modalidad de crédito fiscal. Así pues, del cálculo de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles, se desprende que fue la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, adscrita a la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, quien determinó las cantidades que el contribuyente debía pagar por la presunta actualización de diversos supuestos jurídicos o de hecho previsto en la norma fiscal, entre ellos el que impugna ante la segunda sala en el régimen de condominio. De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que sí hubo una determinación en cantidad líquida consistente en impuesto de división y lotificación en el régimen de condominio, quedando acreditado que la Tesorería Municipal de Celaya consideró a la empresa hoy actora como sujeto pasivo de un tributo y realizó, de manera correcta o no, un cálculo aritmético para determinar un monto a cargo del recurrente, generando así una relación jurídica tributaria al considerar un hecho fáctico inmobiliario como generador del pretendido tributo municipal. Por lo tanto, no puede considerarse a priori que los recibos de pago no son actos impugnables, pues como puede observarse de la demanda de origen, quien hoy recurre también señaló como acto impugnable la determinación del impuesto realizada por el área administrativa municipal y aportó como prueba de ello el cálculo que realizó la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, adscrita a la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, generando con esto el derecho para acudir a demandar su nulidad, circunstancia jurídica y material que reiteró el hoy recurrente al cumplir con el requerimiento formulado por la segunda sala en el proceso primigenio. Ello aunado a que en tal determinación crediticia emitida por autoridad, ésta se refiere a la consecuencia legal ante un eventual impago, como se advierte de la porción inferior visible en el documento determinante del crédito. No se omite señalar que los artículos 43 y 44 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato señalan qué se entiende por crédito fiscal y cuándo nace la obligación de pago, refiriendo que la obligación fiscal nace cuando se realizan los supuestos jurídicos o de hecho previstas en las normas fiscales, mientras que el crédito fiscal es la obligación determinada en cantidad líquida conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento. Así, de las pruebas documentales que obran en el juicio en línea de origen, tenemos que los recibos de pago en controversia son consecuencia de la determinación de la obligación tributaria en cantidad líquida, siendo inconcluso, por lo tanto, que tal documento contiene el acto autoritario fiscal impugnable ante este tribunal como un crédito fiscal. Es oportuno clarificar por esta ponencia que los créditos fiscales autodeterminados por el contribuyente no pueden considerarse en esencia actos administrativos, empero, en la especie nos encontramos ante una determinación fiscal por parte de la autoridad, con independencia de que haya acaecido el pago por el contribuyente al incorporar tal determinación autoritaria en las escrituras respectivas.
Son ilustrativas para lo anterior, aplicables por analogía o por mediar circunstancias iguales al caso que nos concierne, las diversas tesis y jurisprudencias. Entre ellas se destaca por esta ponencia la que cito al rubro. Recibo de pago de derechos como acto administrativo es impugnable en términos de la fracción cuarta del artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y municipios de Nuevo León. Por lo anterior, esta ponencia concluye que debe admitirse el escrito de demanda presentado por el apoderado legal de la parte actora en contra del acto impugnado, consistente en el cobro del impuesto de condominio de 2 traslaciones de dominio, pagados conforme a recibos de las mismas fechas, conforme a la determinación del impuesto que realizó el área administrativa municipal. En ese orden de ideas precisado, lo procedente es revocar el acuerdo de fecha 10 de enero de 2018 para el efecto de que se emita otro en donde se admita a trámite la demanda. Lo anterior en términos del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es tanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrados, expuesta la ponencia, se somete a su consideración la resolución del TOCA 60/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión, se cede nuevamente el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Corresponde ahora a esta ponencia abordar lo relativo al recurso de reclamación bajo el TOCA 125/18, interpuesto por la autorizada de la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada el 24 de enero de 2018 por la magistrada de la segunda sala en el proceso administrativo número 956/16, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. Previo al estudio de los agravios expuestos por el recurrente, esta ponencia se permite compartir a este pleno algunos antecedentes del asunto que nos concierne. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de la boleta de infracción, la cual fue levantada por el agente de la Dirección de Tránsito y Vialidad del municipio de Celaya, Guanajuato. El proceso por orden de turno le tocó conocer y resolver a la segunda sala de este tribunal, quien el 24 de enero de 2018 decretó la nulidad total de la boleta de infracción de fecha 4 de abril de 2016. De igual forma, reconoció el derecho solicitado por el actor, consistente en que se le devolviera la cantidad que pagó como multa, así como el pago de los intereses solicitados por el actor. Ante este panorama, la autorizada de la demandada presenta recurso bajo el agravio que nos ocupa. Los dos agravios que esgrime quien recurre se analizarán por esta ponencia de manera conjunta al encontrarse relacionados. Esta ponencia considera sendos agravios infundados. En esencial, la parte que recurre expone una serie de argumentos, tesis y jurisprudencias por las cuales considera que la sala no debió condenar al pago de intereses. Esto es, que no se trata de un pago indebido, además de que no existe mora o una actuación ilegal por parte de la autoridad. Sigue señalando quien recurre que los intereses que se reclaman no forman parte del patrimonio del actor antes de la violación. Finalmente aduce que el actor no tiene el carácter de contribuyente, pues se trata de una multa impuesta por la Dirección General de Tránsito y Vialidad del municipio de Celaya, Guanajuato, clasificada dentro del rubro de los aprovechamientos. Lo cierto es que los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Guanajuato, en su parte conducente refieren que si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de un acto de autoridad, el derecho a la devolución nace cuando dicho acto hubiese quedado insubsistente. Por su parte, el ordinal 53 en su último párrafo alude a que el contribuyente que habiendo efectuado el pago de un crédito fiscal determinado por la autoridad interponga oportunamente los medios de defensa que las leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho a obtener del fisco el pago de los intereses, conforme a la tasa que señala la Ley Anual de Ingresos para los recargos, sobre las cantidades pagadas indebidamente y a partir de que se efectuó el pago. Así entonces, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante esta autoridad jurisdiccional y se resuelve la ilegalidad del mismo, en ese momento nace su prerrogativa obtener la devolución. Empero,
El cómputo de los intereses empezará a partir de que realizó el pago, dado que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio, conminado por un acto ilegal de la autoridad. Luego entonces no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno, entendiendo que dichos intereses son los rendimientos que el actor pudo estar en aptitud de percibir si hubiese contado con el recurso monetario del que fue privado indebidamente, o incluso se trata de su costo de oportunidad cuantificado. No se omite señalar que el Ordinal 53 contiene dos supuestos diversos. Por una parte, en su primer párrafo alude a la devolución mediante solicitud, mientras que en su segundo párrafo se refiere a la devolución por haberse obtenido una resolución firme, siendo que en la especie nos encontramos en este segundo supuesto. Contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio y, para resarcir el valor o utilidad que ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el Ordinal 53 de la Ley Hacendaria Municipal multicitada. Cabe resaltar por esta ponencia que las multas por infracciones administrativas sí constituyen créditos fiscales, al tenor de lo dispuesto en el Ordinal 44 de la Ley de Hacienda para los municipios multicitada, la cual en su parte conducente refiere que el crédito fiscal es la obligación determinada en cantidad líquida, conforme a las disposiciones vigentes al momento de su nacimiento. Como puede advertirse, el numeral en comento no distingue el tipo de obligación a la que alude, esto es, puede tratarse de una obligación que provenga de un impuesto o, como en la especie, de un aprovechamiento, sanción pecuniaria. De igual forma, para fortalecer el argumento de que tales multas, al tratarse de aprovechamientos y determinarse en cantidad líquida, se convierten en créditos fiscales a los cuales les resulta aplicable el multicitado Ordinal 53, sirve la tesis de jurisprudencia que bajo el rubro me permito citar. Multas administrativas al constituir aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, en la suspensión contra su cobro debe garantizarse el interés fiscal. Cierro la cita. Se desestima, por otro lado, la tesis aislada invocada por el recurrente bajo el rubro multas fiscales, las previstas en el artículo 122 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, son aprovechamientos y no se rigen por los principios tributarios consagrados en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal. Más aún, dado que en la especie dicha tesis resulta inaplicable, pues se refiere a los principios constitucionales tributarios no aplicables a las multas administrativas. Sin embargo, dicha tesis aislada no refiere que éstas no sean aprovechamientos o créditos fiscales, además que se vincula a un ordenamiento de otra entidad federativa, no siendo vinculativa para este pleno, al tratarse, por cierto, de una tesis aislada. Por tanto, lo procedente es confirmar la sentencia emitida con fundamento en lo dispuesto correlativamente por los artículos 308, 309 y 311 del Código de la Materia. Es tanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrada y magistrados, se somete a su consideración la resolución del TOCA 125/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el orden del día y en virtud de haber sido retirado de la sesión la ponencia listada como quinto punto del orden del día, procedo a exponer la correspondiente a la tercera sala. Y para el desahogo del sexto punto del orden del día, someto a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 572/17, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 1715/2017, en contra de la sentencia de 31 de octubre de 2017, dictada por el magistrado de la Sala Especializada. A manera de preámbulo, se refiere que el proceso de origen fue promovido en contra de la resolución dictada por la titular del órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa instruido en contra de la actora. En dicho procedimiento se reprochó a la actora su falta de diligencia en el ejercicio de sus funciones como jefe del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales, al no administrar de manera adecuada
el cumplimiento de un contrato de arrendamiento de espectaculares y prestación de servicios de publicidad y propaganda, no aplicar las sanciones pactadas y pena convencional, así como por no gestionar oportunamente el pago de esta última, lo que derivó en un notorio descuido en el desempeño de las funciones o labores que debía realizar. La referida conducta implicó, en opinión de la autoridad, el incumplimiento a los artículos 438, fracciones tercera y décima de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado, 11, fracción primera, y 12, fracción décima segunda de la abrogada Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas. Seguido el trámite del proceso administrativo, la Sala Especializada dictó la sentencia respectiva en la que decretó la nulidad total de la resolución impugnada, reconoció a la actora el derecho a no ser sancionada y condenó a la autoridad encausada al pleno restablecimiento de esa prerrogativa. En síntesis, la Sala concluyó que se actualizaba la causa de ilegalidad prevista en la fracción cuarta del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, debido a que no había correspondencia entre la conducta imputada a la actora y las normas reglamentarias del puesto, ni existía certeza de que la servidora pública efectivamente hubiera incumplido con los deberes propios del cargo que desempeñaba. Disconforme con el sentido del fallo, la autoridad encausada interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Por un lado, la autoridad inconforme sostiene que se valoraron de manera incorrecta las pruebas porque la copia certificada del oficio mediante el cual la actora comunicó al proveedor que había incumplido con algunas de las obligaciones establecidas en el contrato debió relacionarse con la copia certificada del Catálogo General de Puestos de la Comisión Ejecutiva y ramas administrativas del Instituto, y derivado de ese análisis integral, concluir que la actora sí tenía la obligación cuyo incumplimiento se le reprochó. Refiere que tampoco se consideró que la actora no desvirtuó las afirmaciones plasmadas en la resolución impugnada. Expone además la autoridad que no se transgredió el principio de tipicidad porque la conducta reprochada a la actora implicó un incumplimiento a su función de administrar las solicitudes de adquisición, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obra pública que presenten las áreas del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a todas las inherentes al ámbito de su competencia. Los argumentos mencionados son infundados. Conforme al artículo 2 de la abrogada Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, los servidores públicos serán sujetos de responsabilidad administrativa cuando incumplan las obligaciones o incurran en las conductas prohibidas señaladas en dicha ley, así como aquellas que deriven de otros ordenamientos con las salvedades establecidas en la citada ley. De lo anterior se deduce que un servidor público podrá ser sancionado por responsabilidad administrativa en la medida que en el procedimiento respectivo se demuestre que su conducta es contraria a las obligaciones y principios que le imponen la legislación de la materia y todos aquellos ordenamientos que normen su actuación. Luego, para determinar si un servidor público cumplió o no con sus obligaciones, previamente habrá de establecerse si tenía o no la obligación cuyo incumplimiento se le reclama. Trasladando lo anterior al caso concreto, para reprochar válidamente a la actora el incumplimiento a la obligación de administrar de manera adecuada el cumplimiento del contrato, aplicar las sanciones pactadas y pena convencional, así como gestionar oportunamente el pago de esta última, en el procedimiento administrativo la autoridad debía acreditar que tales obligaciones se encuentran dentro de sus funciones como jefe del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales, máxime si se considera que no existe una norma jurídica que detalle las obligaciones de esta. Cierto es que, de acuerdo con la jurisprudencia invocada por la autoridad en su expresión de agravios de rubro, y la cito de una manera textual, servidores públicos, la circunstancia de que sus atribuciones y obligaciones no estén expresamente contempladas en una norma general es insuficiente para eximirlos de responsabilidad. Fin de la cita. La inexistencia de una norma jurídica que establezca las obligaciones o atribuciones de un servidor público es insuficiente para eximirlo de responsabilidad administrativa. Sin embargo, tal circunstancia no relevaba a la autoridad ahora recurrente de la carga de demostrar plenamente que dentro de las funciones de la actora se encontraba aquella cuyo incumplimiento se le reprochó.
Lo anterior debido a que, de acuerdo al sistema de distribución de cargas probatorias que se establece en la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas, la presunción juris tantum de no responsabilidad administrativa del servidor público debe desvirtuarse fehacientemente por parte de la autoridad inquisitoria y no con base en inferencias. En caso contrario, evidentemente la duda deberá beneficiar al sujeto a procedimiento. Ahora bien, contrario a lo manifestado por la autoridad en el recurso, la sala especializada sí realizó un estudio integral de las pruebas que refiere, y además fue correcta la conclusión a la que arribó derivado de ese análisis, en el sentido de que tales probanzas no demuestran plenamente que correspondía a la actora la obligación de administrar el cumplimiento del contrato, aplicando las sanciones pactadas y la pena convencional, así como gestionando oportunamente el pago de esta última. Se afirma lo anterior, ya que de la función específica de administrar las solicitudes de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obra pública que presenten las áreas del Instituto, detallada en el referido Catálogo General de Puestos, únicamente se entiende que la actora administra las solicitudes, es decir, ordena, dispone u organiza las solicitudes de contratación que le presenten, pero no administra o gestiona el cumplimiento de los contratos. Tampoco puede afirmarse, como bien apuntó la sala especializada, que la administración o gestión del cumplimiento del contrato constituía una función inherente al ámbito de competencia de la actora, pues para ello la autoridad debió precisar en la resolución impugnada cuál es dicho ámbito. Además, el hecho de que la actora haya emitido el oficio donde comunicó al proveedor que había incumplido con algunas de las obligaciones establecidas en el contrato no demostraba per se que esa era su función, menos aún considerando que precisamente la conducta reprochada a la actora derivó de la emisión del citado oficio. Es decir, ese fue el hecho en torno al cual giró la imputación en su contra. Ante ese panorama, la autoridad ahora recurrente debió apoyarse en otros datos de prueba a fin de determinar, sin lugar a dudas, que dentro de las funciones de la actora como jefe del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales se encontraba la de administrar el cumplimiento de contratos en materia de arrendamientos y contratación de servicios, aplicando las sanciones pactadas y la pena convencional, así como gestionando oportunamente el pago de esta última, como pudieron ser oficios en los que la actora hubiera administrado o gestionado el cumplimiento de otros contratos diversos al que fue materia del procedimiento de responsabilidad administrativa. Luego, si no se probó que la actora tenía las obligaciones cuyo incumplimiento se le reprochó, entonces tampoco puede afirmarse que la conducta que se le imputó actualizó los supuestos descritos en las normas jurídicas aplicadas. Habida cuenta lo anterior, es inconcuso que la resolución impugnada sí transgredió el principio de tipicidad al haber determinado la responsabilidad de la actora, a pesar de que no se actualizó el supuesto descrito en la norma. De ahí lo infundado de los conceptos de agravio. Finalmente, la autoridad recurrente expone como agravio que la sentencia se haya fundado en el artículo 137, fracción sexta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, contenido en el libro segundo de ese ordenamiento, ya que conforme al artículo 249 del citado código, al proceso administrativo solo resultan aplicables los libros primero y tercero. El planteamiento referido, de igual forma, es infundado. Del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa se desprende que la finalidad del proceso administrativo, una vez superado el estudio de las causas de improcedencia y sobreseimiento, es determinar si un acto o resolución administrativa es legal, lo que significa que las salas habrán de verificar si el acto o resolución impugnada cumple con los requisitos de validez establecidos en el artículo 137 del Código mencionado. En ese tenor, es inconcuso que el artículo 249 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, al establecer que los procesos administrativos que se promuevan ante este tribunal se regirán por las disposiciones de los libros primero y tercero de ese código, se refiere al trámite del proceso, lo que de ningún modo significa soslayar el resto de las normas jurídicas contenidas en ese cuerpo normativo. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone
confirmar la sentencia dictada por la Sala Especializada. Magistrada y magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 572/17. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la exposición de las correspondientes a la cuarta sala y desahogo del séptimo punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general. Inicio las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 409 del 2016, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia del 17 de agosto del 2016, emitida por el magistrado de la primera sala, en el proceso administrativo 1886 del 2015, en la modalidad de juicio en línea, y en particular la resolución dictada el 5 de abril del 2018, por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, dentro de los autos de amparo directo administrativo 1264 del 2017, en cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Este pleno deja insubsistente la resolución de fecha 9 de agosto del 2017 y procede a su cumplimiento en términos del mismo. Así pues, basados en los argumentos del Tribunal de Amparo, este pleno dicta la presente resolución en la que revoca el sobreseimiento decretado por la primera sala de ese tribunal en la sentencia recurrida. Lo anterior es así, ya que en efecto, contrario a lo aducido por quien recurre, en la especie no se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción tercera del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado, puesto que el Código de Procedimiento aludido no contempla la figura de reenvío en caso de que se revoque una sentencia impugnada mediante el recurso de reclamación. Este pleno, de no advertir la actualización de alguna otra causa de improcedencia que impida el estudio de fondo del asunto, se abocó al estudio del fondo del asunto planteado ante la primera sala de ese tribunal. Lo anterior encuentra soporte en la jurisprudencia que se aplica por analogía y que fue sustentada por el otrora primer tribunal colegiado en materia administrativa y del trabajo del 16º circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Al momento de formular su contestación de demanda, la autoridad demandada invocó como causal de improcedencia, además de la analizada por el magistrado acudió la inexistencia del acto impugnado, la negativa ficta, porque según ella le dio respuesta a la petición de la actora mediante el oficio del 18 de junio del 2015. Empero no acredita que de manera previa hubiera notificado al interesado la referida contestación que señala dicha autoridad, aun y cuando tenía la obligación de notificar personalmente la respuesta al interesado de conformidad con el 43, fracción primera, del código ya referido, que establece que el primer acuerdo recaído al procedimiento o proceso deberá notificarse personalmente. Así pues, como en el expediente no obra prueba alguna que desvirtúe la falta de contestación que se le imputa al director de Educación Pública del Estado de Guanajuato, se concluye que no atendió la solicitud planteada en representación de su menor hijo, hasta antes de la presentación del escrito inicial de demanda, por lo tanto no se actualiza la causal de improcedencia de inexistencia de la negativa ficta impugnada, prevista por el 261 del código referido. Al no advertir la actualización de alguna otra causal de improcedencia, este tribunal en pleno, previo el análisis del fondo del asunto, determinó lo siguiente. La Suprema Corte ha explicado en diversas jurisprudencias que la negativa ficta es la figura jurídica a través de la cual se presume el sentido de la respuesta recaída a una solicitud, previo o recurso formulado por escrito, en sentido contrario a la pretensión del interesado, cuando la autoridad no la contesta ni resuelve en el periodo indicado por ley, siendo que su objeto es evitar afectar al peticionario en su esfera jurídica ante el silencio de la autoridad, de suerte que no sea indefinida dicha conducta de abstención, sino que al concluir el tiempo se infiere que su decisión es en sentido negativo. Aplicando lo anterior al caso que nos ocupa, es dable concluir que en la especie sí se configuró la resolución negativa ficta, impugnada. Para demostrarlo y a fin de contextualizar la problemática jurídica que se aborda en el presente asunto, a continuación se precisan algunos hechos que se advierten de las constancias que obran en el expediente principal de los que dimanó el acto impugnado. Mediante el escrito del 29 de mayo del 2015, la actora, en representación de su menor hijo, solicitó al secretario de Educación la entrega material del inmueble en San Luis de la Paz. La referida petición no se le respondió a la parte actora en el término legal, motivo por el que en fecha 4 de diciembre del 2015 presentó vía juicio en línea de la demanda de nulidad ante este tribunal. En esa tesitura es evidente e incuestionable que en la especie se dieron los siguientes presupuestos.
Inciso A, petición dirigida a una autoridad de la administración pública. Inciso B, la autoridad no dio respuesta a la petición en términos legales. E inciso C, surgimiento del derecho que los artículos 153, primer párrafo, 154 y 263, fracción tercera del Código Multirreferido, le otorgan a la parte actora por acudir a este tribunal a demandar la nulidad de la resolución negativa ficta. Ahora bien, dado que en el caso concreto sí se configuró la negativa ficta, la autoridad demandada está obligada a pronunciar su resolución negativa expresa en la contestación de demanda, en los términos del ordenado por el 282, segundo párrafo del Código Multirreferido, que establecen que en caso negativa ficta, la autoridad expresará los hechos y el derecho en que se apoya al contestar la demanda. Luego, si al contestar la demanda el secretario de Educación sostuvo la negativa, argumentó que el inmueble ubicado en San Luis de la Paz le fue proporcionado por el Ayuntamiento de San Luis de la Paz, entonces debió ofrecer prueba para sustentar su dicho, de manera que al no hacerlo es inconcluso que cumplió con el deber que le impone el 282, segundo párrafo del código aludido, del que se desprende que en los procesos administrativos en los que se impugna una resolución negativa ficta, la autoridad demandada, al contestar la demanda, tendrá la obligación de expresar los hechos, fundamentos y motivos en que se sustente esa negativa, debiendo además, como parte de esa justificación, ofrecer la prueba que sirvieron como base para llevar esa determinación, lo cual se insiste, en lo especial no aconteció. En mérito de lo anterior se decreta la nulidad total de la negativa expresa, al no haber cumplido con el requisito previsto por el 282, segundo párrafo del código aludido. Respecto a la pretensión de decretar la nulidad del acto impugnado, este tribunal aclara que la misma quedó satisfecha en virtud de lo resuelto en la parte final del considerando anterior, en relación a las pretensiones contenidas en los incisos B y C, que se reconozca el derecho de propiedad a favor de su representado y se condene a la autoridad demandada a realizar la entrega del mismo, no ha lugar a reconocer las mismas, ya que en realidad lo que pretende la actora es ejercitar dos acciones de naturaleza civil, pues intenta que se le reconozca el derecho de propiedad a su representado y la entrega del inmueble, la acción reivindicatoria, siendo evidente que la vía correcta para ejercitar dichas acciones no es la administrativa, sino la ordinaria civil. Por lo tanto, se deja a salvo sus derechos para que los pueda hacer válido en la vía que considere adecuada. Lo anterior máxime si consideramos que la figura jurídica de la negativa ficta no es constitutiva de derechos ni puede pasar por encima del orden público, pues en sus efectos son procesales y tienen como única finalidad la apertura del proceso administrativo. Dicho de manera diversa, por su naturaleza, la negativa ficta no constituye derechos, ni es una excepción a los presupuestos procesales. En mérito de lo expuesto y fundado, en cumplimiento de la sentencia de amparo, se deja insubsistente la resolución del 9 de agosto del 2017, emitida por este tribunal en pleno, y se revoca la del 17 de agosto del 2016, emitida por el magistrado de la primera sala en el proceso administrativo 1886 del 2015, en la modalidad de juicio en línea, y se está declarando la nulidad total del acto impugnado, consistente en la negativa expresa de la autoridad, y no habiendo lugar al reconocimiento de las pretensiones del actor referentes a que se le reconozca el derecho de propiedad a favor de su representado. Es cuanto, magistrada presidente. Muchas gracias. Magistrada y magistrados, expuesta la ponencia, se somete a su consideración la resolución del TOCA 409/16. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se cede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Cuauhtémoc Chávez para el desahogo del octavo punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Me refiero ahora al TOCA 293 del 2017 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la actora en contra de la sentencia del 23 de mayo del 2017, por medio del cual la magistrada de la tercera sala decretó el sobreseimiento en el proceso 368 del 2016 por falta de interés jurídico del actor y en particular resolución dictada el 23 de marzo de este año por el octavo Tribunal Colegiado de Circuito en el Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en Naucalpan del Estado de México dentro de los autos del amparo directo administrativo 1353 en cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Así pues, en puntual acatamiento a dicha ejecutoria,
Este pleno deja insuficiente la resolución del 7 de septiembre del 2017 y procede a su cumplimiento en términos del mismo. Así pues, basados en los argumentos del Tribunal de Amparo, ese pleno dicta la presente resolución en la que revoca el sobreseimiento decretado por la magistrada en la sentencia del 23 de mayo del 2017. Lo anterior es así, ya que en efecto en la especie no se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción primera del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, puesto que el código ya referido no contempla la figura de reenvío en caso de que se revoque una sentencia impugnada, mediante el recurso de reclamación a este pleno, de no advertir la actualización alguna otra causal de improcedencia que impida el estudio de fondo del asunto, se aboca al estudio de los conceptos de impugnación planteados por la parte actora en su demanda. Lo anterior encuentra soporte en la jurisprudencia que se aplica por analogía y que fue sustentada por el otrora primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Trabajo del 16º Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. La parte actora en su ampliación de demanda argumenta básicamente que la sesión ordinaria del Ayuntamiento 65, específicamente en el punto 7.1 de la orden del día, donde el Ayuntamiento de Moroleón determinó por unanimidad autorizar el cambio de uso de suelo de inmueble ubicado en dicho municipio, en la fracción sexta del numeral 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, ya que carece de la debida fundamentación y motivación, pues el referido ayuntamiento autorizó el cambio de uso de suelo del inmueble antes citado, sin que existiera algún dictamen o estudio técnico que avalara tal determinación. Pues bien, las anteriores manifestaciones a juicio de este tribunal en pleno resultan fundadas, ya que asiste la razón a la parte actora, pues en efecto, el acto impugnado, la autorización del cambio de uso de suelo, carece de fundamentación y motivación exigida por el 137 fracción sexta del código aludido, como se explicará a continuación. De los artículos 16, primer párrafo de la Constitución y 137 fracción sexta del código referido, se aprecia el imperativo de que todos los actos de autoridad deben estar fundados y motivados. Así por fundada debe entenderse que la prisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto autoritario y por motivar la narración pormenorizada de los hechos establecidos a detalles, circunstancias de tiempo, modo y lugar, y aunado a ello la explicación lógica jurídica donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. En congruencia con el 16 constitucional, la fundamentación y motivación como elemento de validez del acto administrativo, en términos del 137 fracción sexta, tiene como propósito primordial que el particular conozca el porqué, lo que se traduce en darle a conocer en detalles y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinan el sentido del acto de autoridad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado la causa o causal que justificó la decisión para estar en posibilidad de controvertirla. Al tenor de lo anterior, un acto se considera debidamente fundado y motivado cuando la autoridad expresa las razones particulares, causas inmediatas o circunstancias especiales por las que se emite el acto en cierto sentido, además de que se deben manifestar los preceptos legales en que se apoya su decisión, pero también se tiene que tomar en cuenta que debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las disposiciones legales que se apliquen, esto es, procurando que en el caso concreto se actualice la hipótesis normativa. Ahora bien, en el caso concreto, en efecto, tanto en el punto 7.1 de la sesión ordinaria, el permiso de cambio de uso de suelo carece de fundamentación y motivación, de ahí que en la especie no puede considerarse que el acto impugnado cumpla con el requisito exigido por el 137 fracción sexta del código ya referido, de debida fundamentación y motivación. Por las consideraciones señaladas, lo procedente es decretar la nulidad del acto impugnado consistente en la autorización de cambio de uso de suelo del inmueble, para el efecto de que la autoridad demandada emita un nuevo acto sin las deficiencias señaladas, es decir, debidamente fundado y motivado. Tomando en consideración que el cambio de uso de suelo en una zona habitacional puede impactar en la calidad de vida tanto de la parte actora como la de sus vecinos, por transgresión a los derechos constitucionales, por ejemplo, de vivienda digna y acceso a un medio ambiente sano, con fundamento en lo dispuesto por el 300, fracción tercera, del código aludido, al actualizarse la causal de ilegalidad prevista en el artículo 302, fracción 2 del mismo ordenamiento legal. Además de la nulidad, la parte actora solicitó en vía de reconocimiento de derecho lo siguiente, cito: se deje sin efecto la autorización del cambio de uso de suelo emitido por el ayuntamiento, para que una vez decretada la nulidad del acto combatido, reconozca mi derecho a un medio ambiente y ecológicamente equilibrado, es decir, que la demandada se abstenga de autorizar en un futuro nuevamente el cambio de uso de suelo de dicho inmueble.
Fin de la cita. En relación a que se deje sin efecto la autorización del cambio de uso de suelo, es de señalarse que con la nulidad previamente decretada, la misma ha quedado satisfecha. Ahora bien, por lo que respecta a que la demandada se abstenga de autorizar en un futuro nuevamente el cambio de uso de suelo de dicho inmueble, dada la nulidad para efectos, no ha lugar a conceder dicha pretensión. En mérito del expuesto y fundado, este pleno deja insubsistente la resolución de fecha 7 de septiembre del 2007 emitida por el Tribunal en Pleno. Se revoca la sentencia del 23 de mayo del 2017, por lo cual la magistrada decretó el sobrecimiento en el proceso 368 del 2016. Se declara nulidad para efectos del acto impugnado y no ha lugar al reconocimiento de la última de las pretensiones de la parte actora. Es cuanto, magistrada presidenta. Magistrada y magistrados, se somete a su consideración la resolución del TOCA 293/17. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo del 9º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada. Continúa ahora con el TOCA 518 del 2017, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas, en contra de la sentencia del 11 de septiembre del 2017, emitida por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo 145 del 2017. Les comparto antecedentes. En el proceso administrativo, el actor impugnó el acto de destitución verbal ordenado por el director general de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, ejecutada por parte del director operativo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de dicho municipio. Seguido el proceso administrativo en todo su trámite legal, la magistrada de la tercera sala, en la sentencia que ahora se revisa, desestimó, entre otras cosas, la causal de improcedencia del juicio de la inexistencia del acto impugnado que hizo valer la autoridad demandada en su contestación, y una vez que analizó los conceptos de impugnación esgrimidos por el actor, declaró la nulidad del acto impugnado, porque éste fue emitido por la autoridad incompetente. Consecuentemente, condenó a la autoridad demandada a pagar a favor del actor ciertas prestaciones que por ley le corresponden. Inconforme con las determinaciones que anteceden, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer 4 agravios. Así tenemos que, como cuestión preliminar, esta ponencia considera importante precisar que la recurrente no vierte en ninguno de sus 4 agravios argumento alguno para combatir los razonamientos que llevaron a la CUOP para declarar la nulidad del acto impugnado, ni a reconocer el derecho del actor y condenar a la autoridad a pagar en favor de aquel las prestaciones que legalmente le corresponden. Precisado lo anterior, tenemos que los agravios esgrimidos por el recurrente son parcialmente fundados, porque en efecto al momento en que la magistrada CUO se pronunció sobre la certeza del acto impugnado, el cese verbal, omitió tomar en consideración y valorar tanto las documentales consistentes en los recibos de nómina correspondientes del 9 al 22 del mes de enero del 2017, del 23 de enero al 5 de febrero del 2017 y 6 al 19 de febrero del 2017, como la prueba testimonial a cargo de 2 personas, probanzas con que la autoridad demandada pretendía acreditar la inexistencia del cese verbal, porque en la fecha en la que el actor dijo ser destituido se encontraba todavía en servicio y que en realidad fue aquel quien dejó de asistir a laborar. Cabe aclarar que aunque dichas probanzas fueron ofrecidas por la autoridad demandada en su contestación de demanda y por tanto pudieran considerarse como novedosas, sin embargo el actor pudo ejercer su derecho de ampliar la demanda para expresar su manifestación respecto a dichos medios probatorios de conformidad con el 284 del Código aludido, del cual se advierte que uno de los supuestos de procedencia de la ampliación de la demanda en el proceso administrativo se actualiza cuando en la contestación se introduzcan cuestiones o probanzas no conocidas por el actor al presentarla, de manera que al no haber ejercido el actor su derecho de ampliar la demanda, perdió la oportunidad de controvertir dichas probanzas. Ahora bien, dado que las probanzas ofrecidas por la autoridad demandada tratan de demostrar la actualización de una causal de improcedencia del proceso inexistencia del acto impugnado, y puesto de que de conformidad con el último párrafo del 261 del Código multireferido, dichas causales son de orden público y por tanto pueden ser examinadas de oficio, aún en alzada. Este pleno se aboca a continuación al análisis y valoración de las probanzas multireferidas, consistentes en los recibos ya referidos y en la prueba testimonial de las 2 personas. En ese sentido, este tribunal, una vez que analizó las probanzas multireferidas, concluye que las mismas adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con el 121
y 126 del Código aludido, para demostrar que a la fecha en que el actor dijo ser destituido, se encontraba todavía en servicio y que en realidad fue aquel quien dejó de asistir a sus labores. Por tanto, este tribunal en pleno considera que en efecto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción sexta del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia, esto es la inexistencia del despido verbal, por lo que estima procedente es decretar el sobreseimiento del proceso administrativo principal en segunda instancia, con base en lo dispuesto el 262, fracción segunda del Código ya referido. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en tal sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 518/17. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, nuevamente tiene el uso de la voz el magistrado Cuauhtémoc Chávez para el desahogo del 10º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Concluye mi intervención con el TOCA 59 del 2018, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el apoderado legal de la parte actora en contra del auto del 10 de enero del 2018, promedio del cual la magistrada de la segunda sala de este tribunal tuvo por no presentar la demanda dentro del proceso 1502 del 2017 en la modalidad de juicio en línea. Les comparto antecedentes. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el cobro del impuesto de condominio de una traslación de dominio ofertado a pago bajo protesta. Dicho acto impugnado le tocó conocerlo por razón a la segunda sala de este tribunal, quien por auto del 10 de agosto del 2017 requirió de la parte actora para que en el término de 5 días completara su demanda. Presentó el documento en el que consta el acto o resolución impugnado, es decir, el cobro o requerimiento de pago del impuesto de condominio emitido por la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, apercibiéndolo de que de no cumplir con el requerimiento formulado, se tendría por no presentar la demanda. El 29 de agosto la parte actora presentó un escrito con el que intentó cumplir con el requerimiento antecitado. Sin embargo, por auto del 10 de enero del 2018, la magistrada tuvo por no presentada la demanda. Inconforme con tal determinación, la actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer un único agravio, el cual, a juicio de esta ponencia, resulta fundado para revocar el acuerdo recurrido. Me explico. El artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece lo siguiente: el acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad emanada de una autoridad administrativa del Estado o de sus municipios en ejercicio de potestades públicas derivadas de los ordenamientos jurídicos que tienen por objeto crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica o concreta, o bien de carácter general, con la finalidad de satisfacer intereses generales. Como se desprende de la transcripción que precede, y como lo ha abordado diversos tratadistas en materia administrativa, el acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad susceptible de incidir en la esfera jurídica del gobernado, ya sea creando, declarando, reconociendo, transmitiendo o extinguiendo una situación jurídica individual. El acto impugnado en el proceso administrativo cumple con las características de un acto administrativo, toda vez que fue emitido unilateralmente por la Dirección del Impuesto Inmobiliario y Catastro Administrativo de la Tesorería Municipal de Celaya, en ejercicio de funciones públicas de recaudación previstas por la ley hacendaria, aunado a que incide en la esfera jurídica del particular afectado, pues crea y declara una obligación fiscal determinada en cantidad líquida, el impuesto a pagar, generando así una situación jurídica individual y concreta que trascendió en el patrimonio del particular destinatario del acto al realizar el pago, lo cual se acreditó en autos con los recibos expedidos por la tesorería. Luego entonces reúne los extremos que exige el antecitado artículo 136 del Código aludido para considerar como acto administrativo impugnable en su modalidad de crédito fiscal. Así pues, el cálculo de impuestos sobre la adquisición de bienes inmuebles se desprende que fue la Dirección del Impuesto Inmobiliario y Catastro, adscrita a la Tesorería, quien determinó las cantidades que el contribuyente debía pagar por la presunta actualización de diversos supuestos jurídicos o hechos previstos en la norma fiscal, entre ellos el que impugna ante la segunda sala, el régimen de condominio. Con base en dicha determinación, el apoderado legal realizó el pago bajo protesta, lo cual quedó acreditado con el recibo de pago que también fue presentado en el proceso de origen, donde se desprende, entre otros datos, que fue emitido por la Tesorería,
bajo el concepto régimen de condominio. De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que sí hubo una determinación en cantidad líquida por parte de la dirección aludida, consistente en el impuesto de división y lotificación en el régimen de condominio, quedando acreditado que la tesorería consideró a la actora como sujeto pasivo de un tributo y realizó de manera correcta o no un cálculo aritmético para determinar un monto a cargo del recurrente, generándose una relación jurídica tributaria al considerar un hecho fáctico inmobiliario como generador del pretendido tributo municipal. Por tanto, no puede considerarse a priori que el recibo de pago no sea acto impugnable, pues como puede observarse de la demanda de origen, quien hoy recurre también señaló como acto de la determinación del impuesto realizada por la área administrativa municipal y aportó como prueba el cálculo que realizó la dirección aludida y con ello, generando con ello el derecho para acudir a demandar su nulidad, circunstancia jurídica y material que reiteró el recurrente al cumplir con el requerimiento formulado por la segunda sala. Ello aunado a que en tal determinación crediticia emitida por la utilidad, la misma refiere la consecuencia legal ante un eventual impago, porción inferior visible en el documento determinante del crédito. No se omite señalar que en los artículos 43 y 44 de la Ley de Hacienda para los municipios señala claramente que se entiende por crédito fiscal y cuando nace la obligación del pago. Así, de las pruebas documentales que obran en el juicio en línea de origen, tenemos que el recibo de pago en controversia es consecuencia de la determinación de la obligación tributaria que de la Dirección de Impuestos del municipio de Celaya haya generado el contribuyente. Es inconcluso, por lo tanto, que tal documento contiene el acto autoritario administrativo en materia fiscal impugnable ante este tribunal. Cabe aclarar que si bien es cierto, los créditos fiscales autodeterminados por el contribuyente no pueden considerarse en esencia actos administrativos. Sin embargo, en la especie nos encontramos ante una determinación fiscal por parte de la autoridad, con independencia de que haya caído el pago por el contribuyente al incorporar tal determinación autoritaria en la escritura respectiva. Son ilustrativas por lo anterior y aplicables por analogía o por mediar circunstancias iguales al caso que nos concierne, la tesis y jurisprudencia cuyo rubro señalo. Recibo de pago de derechos como acto administrativo es impugnable en términos de la fracción sexta del artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León. Impuesto predial al recibo o certificado de pago suficiente para acreditar el interés jurídico en el juicio amparo promovido contra leyes que lo establecen. En este orden de ideas, precisado, y ante lo fundado el único agravio hecho valer por el recurrente, esta ponencia propone este pleno revocar el acuerdo recurrido para el efecto que se emita otro, en donde se admita a trámite la demanda. Magistrada y magistrados, se somete a su consideración la resolución del TOCA 59/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de las ponencias, ahora se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de las correspondientes a la sala especializada y desahogo del 11º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Buenos días, magistradas, magistrados y señor secretario general. Procedo en esos términos. El punto corresponde al TOCA 521/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de los actores en contra de la sentencia emitida el 14 de septiembre de 2017 por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo número 2048, tercera sala, 16 y su acumulado 2049, tercera sala, 16. Previo al estudio de los agravios, es prudente precisar los antecedentes del asunto. El 9 de septiembre de 2016, 2 ciudadanos individualmente presentaron demandas de nulidad donde coincidentemente señalaron como actos impugnados: 1. La destitución verbal del cargo que desempeñaban en la Dirección General de Tránsito Municipal de León, Guanajuato. La demanda fue turnada a la tercera sala, donde el 13 de marzo de 2017 se determinó acumular los procesos administrativos incoados por las personas referidas anteriormente. Mediante sentencia dictada el 14 de septiembre de 2017, la ACU determinó procedente sobreseer el proceso administrativo de referencia y su acumulado inconforme con lo anterior. La parte actora interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia dictada por la magistrada. El primer agravio planteado por la parte recurrente se estudiará por separado, pues
del mismo se desprenden diversas inconformidades, sin que ello implique algún perjuicio a las partes, dado que se abordará de manera íntegra la litis. En la primera parte de su primer agravio, la parte recurrente aduce que la sentencia dictada por la magistrada se encuentra indebidamente fundada y motivada, pues no expresó en qué fracción del artículo 51 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato basaba sus argumentos. El agravio a criterio de esta ponencia es infundado atendiendo a lo siguiente: la fracción tercera del artículo 299 del Código que nos rige dispone que las sentencias en materia administrativa local deben contener los fundamentos legales en los que se apoyan. En ese orden de ideas, es necesario precisar que la debida fundamentación y motivación se deriva de manera diversa tratándose de actos administrativos y resoluciones jurisdiccionales. La primera consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares. Ello pues un acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que el particular esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecte. Por otra parte, la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución, el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis sean razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aún sin citarlas literalmente. En el fallo recurrido, la magistrada de origen procedió a estudiar las causales de improcedencia y sobreseimiento que hizo valer la parte demandada, ya que consideró que el acto impugnado en el juicio natural resultó inexistente y por ello se debía sobreseer el asunto. En ese tenor, la magistrada explicó que conforme a las reglas de la carga probatoria contenidas en el numeral 51 del mencionado Código de Procedimiento, la carga de la prueba para demostrar que habían sido coaccionados a firmar la renuncia correspondía a la parte promovente. Ahora, si bien la magistrada no refirió cuál de las fracciones que componen el citado artículo 51 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establecía que la carga probatoria de la coacción correspondía al justiciable, lo cierto es que dicha circunstancia no deriva en una indebida fundamentación de la resolución impugnada, pues aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a señalar las fracciones del artículo en que fundamenta su actuar, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, el señalamiento de referencia se dispensa máxime que la ACUO sí hizo referencia al artículo, solo que en lugar de enunciar sus fracciones, hizo alusión a incisos mismos cuyo contenido es idéntico al de las fracciones. En ese orden de ideas no le asiste la razón al justiciable. En la segunda parte del primer agravio, la parte actora a grandes rasgos manifestó que se objetaron los escritos de renuncia y dicha objeción fue adminiculada con la prueba presuncional humana y que la prueba aportada por la autoridad demandada no colma los requisitos de una renuncia. Los agravios a criterio de esta ponencia son infundados, atentos a las siguientes consideraciones de derecho. Para una mayor claridad de los argumentos a exponer, se procede a narrar lo acontecido en el proceso administrativo de origen. La parte actora se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad de los supuestos ceses verbales llevados a cabo por la autoridad demandada, por los cuales se les separó del cargo que venían desempeñando en la Dirección de Tránsito Municipal de León, Guanajuato. Dentro de los escritos iniciales, los ciudadanos manifestaron que la autoridad demandada los coaccionó para que firmaran un escrito de renuncia a su cargo, acompañando a sus demandas. Los accionantes aportaron recibos de nómina como pruebas. Al contestar la demanda, la autoridad negó la imputación que le hicieron los actores, solicitó el sobreseimiento del asunto por inexistencia del acto y manifestó que los actores no habían sido despedidos de manera verbal, sino que estos renunciaron de manera voluntaria. Para acreditar su dicho, aportaron como prueba los escritos de renuncia referidos. Dentro del plazo legal, la parte actora se apersonó a este tribunal para objetar las pruebas que aportó la parte demandada y ofreció prueba presuncional
humana. En este recurso, los agravios sostienen que la prueba aportada por la demandada fue indebidamente valorada, ya que no reúne los requisitos de una renuncia. En ese orden de ideas, es necesario precisar que la renuncia es aquella manifestación unilateral del servidor público mediante la cual expresa su deseo o intención de cesar sus servicios con el Estado, terminando así su relación. Bajo esa tesitura, en virtud de que la renuncia es una manifestación unilateral de voluntad, para su validez no se necesita el cumplimiento de alguna formalidad, sino que resulta suficiente que se manifieste el deseo del servidor público de poner fin a la relación de trabajo que lo ligaba con el Estado. La renuncia debe acreditarse de manera fidedigna e indubitable, de modo tal que no quede lugar a dudas en cuanto a esa manifestación unilateral de la voluntad con la que el servidor público decide poner fin a la relación. A lo expuesto, con antelación, sirve de sustento el rubro de la siguiente tesis, que indica renuncia verbal, validez legal de la, hasta aquí el encabezado de la tesis. En el caso concreto, dentro de las promociones presentadas el 23 de febrero de 2017, los justiciables reconocieron como propias las firmas plasmadas en los escritos de renuncia, de ahí que no le asiste la razón a quien recurre, ya que los escritos de renuncia no requieren mayor formalidad. Ahora bien, para que la magistrada pudiera darles valor probatorio, únicamente era necesario que dichas voluntades de renuncia constaran de manera indubitable. De ese modo, la firma que plasmaron los impetrantes implica que estaban debidamente enterados de su contenido y conformes con ello, toda vez que la firma estampada en un escrito constituye una manifestación de voluntad que entraña una aprobación con lo ahí asentado. Por lo tanto, la persona que reconoce como suya la firma que aparece en un documento implícitamente acepta el texto del mismo. Este tribunal, en pleno, no pierde de vista que en el proceso de origen la parte actora reconoció que las firmas plasmadas en la renuncia eran fidedignas. Sin embargo, manifestó que dicha impresión se hizo bajo coacción de las autoridades demandadas y por ende las objetó. A pesar de lo anterior, para que la objeción realizada tuviera el alcance de restarle valor probatorio a los escritos de renuncia, era indispensable que la parte actora vinculara dicha objeción con pruebas idóneas que evidenciaran los signos de coacción ejercidos por la autoridad. Pero lejos de ello, la parte actora se limitó a ofrecer la prueba presuncional humana, aduciendo que conforme a la sana crítica no se podía concebir que dos servidores públicos renunciaran de manera abrupta a sus puestos. En esa tesitura, si bien la presunción humana es una inferencia que el juez hace partiendo de un hecho conocido para averiguar otro desconocido, y para ser legítimo debe sujetarse a las reglas de la lógica. Lo cierto es que en el caso concreto no se logra configurar ninguna presunción humana que beneficie a la parte actora o que logre demostrar que las renuncias aportadas por la demandada fueron suscritas bajo coacción. Es procedente advertir que no toda prueba es eficaz para acreditar un hecho concreto, sino que, de acuerdo con la naturaleza propia de cada elemento de convicción, se concluye que existen algunas pruebas idóneas para acreditar ciertas cuestiones. Por tanto, una prueba será idónea si es suficiente para demostrar ante los ojos del juzgador el hecho que se pretenda acreditar. Así, atendiendo a la naturaleza del hecho concreto, la prueba presuncional humana no resulta idónea para acreditar las afirmaciones de la parte actora, pues no es apta para lograr el extremo que se pretende acreditar. En virtud de lo expuesto, este tribunal considera que no le asiste la razón al recurrente, pues la objeción realizada por la parte actora vinculada con la prueba presuncional humana ofrecida no resulta suficiente para destruir la eficacia probatoria de los escritos de renuncia. El tercer agravio que esgrimió el recurrente, donde alega que la autoridad demandada se arrojó la carga de la prueba al contestar el hecho tercero, resulta a criterio de esta ponencia infundado, atendiendo a lo siguiente. El hecho tercero de los escritos de demanda, en él se establece que el día 29 de agosto de 2016 los actores fueron cesados verbalmente de sus cargos y coaccionados psicológicamente por la autoridad demandada para firmar escritos de renuncia. Ante dicha afirmación, la autoridad demandada, dentro de su contestación, se limitó a precisar, y cito textualmente: tercero, el correlativo que se contesta se niega por no ser cierto. Hasta aquí la cita textual de la contestación de la demanda. El accionante estima que la carga de la prueba se trasladó a la autoridad demandada por la
manera en que contestó. Sin embargo, no asiste la razón al impetrante, pues de conformidad con el artículo 51 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, al que niega solo le corresponde probar cuando 1. La negación envuelva afirmación expresa de un hecho, 2. Se desconozca la presunción legal a que a su favor tenga el colitigante, y 3. Cuando se desconozca la capacidad. En ese orden de ideas, la expresión se niega por no ser cierto no encierra una afirmación de un hecho, no desconoce una presunción legal a favor de la parte actora ni desconoce su capacidad. Por ello, la negativa expresada no tiene el alcance de arrojar la carga probatoria a la demandada, ni mucho menos implica una confesión expresa de los hechos narrados, como adujo la actora. Por ello, deviene infundado el agravio de la actora, máxime que, como ha quedado establecido, la parte actora sí afirmó un hecho, que habían sido coaccionados a renunciar, y esta circunstancia no fue acreditada. El cuarto agravio que esgrimió el recurrente, donde aduce que la ACU erró al precisar la litis del asunto, resulta a criterio de esta ponencia también infundado. Atentos a lo siguiente: la parte actora señaló como acto impugnado en su demanda acto o resolución que se impugna el acto de destitución verbal y firma coaccionada en escrito de renuncia. De lo mencionado anteriormente y del escrito integral de la demanda se desprende que la intención del justiciable en el juicio de origen era que se declarara la nulidad del supuesto cese verbal del que fue objeto, y si bien refirió que firmó el escrito de renuncia coaccionado, dichas manifestaciones nunca fueron acreditadas a lo largo de la secuela procesal. Bajo esa línea argumentativa, la magistrada precisó que la litis en el proceso administrativo se centraba en la intención de la parte actora de controvertir la legalidad de las destituciones de sus cargos como agentes adscritos a la Dirección General de Tránsito Municipal de León. Ahora bien, quien recurre alega que en su escrito de demanda señaló dos actos impugnados. El primero lo constituye el supuesto cese verbal y el segundo la firma coaccionada del escrito de renuncia. En ese sentido, señala que solamente se estudió el primero de ellos. En atención a ello, es necesario precisar que la supuesta coacción psicológica inducida para firmar los escritos de renuncia no puede tener el carácter de acto impugnado en un proceso administrativo, pues dicha coacción no constituye un acto administrativo, toda vez que no es una declaración unilateral de voluntad emanada de una autoridad administrativa del Estado o de sus municipios en el ejercicio de potestades públicas derivadas de los ordenamientos jurídicos, que tiene por objeto crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual y concreta. En todo caso, la presunta coacción es una circunstancia de hecho, vicio de la voluntad que presuntamente tuvo lugar en la emisión del acto jurídico, en este caso la renuncia. Sin embargo, en ningún momento fue demostrado, de ahí lo infundado del agravio. En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida en el presente asunto. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 521/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para finalizar con los asuntos listados para ponencia, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo del 12º punto del orden del día. Gracias, Presidenta. Procedo. El 12º punto del orden del día corresponde al TOCA 540/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, en contra de la sentencia emitida el 29 de septiembre de 2017 por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo número 1402, diagonal tercera sala, diagonal 15. El 30 de julio de 2015, una ciudadana presentó una petición al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, donde solicitó iniciar procedimiento administrativo que en derecho procede a efecto de que sea determinada la legalidad de mi obligación de contribuir al pago de la prestación del servicio público de saneamiento de aguas residuales vertidas al sistema de alcantarillado municipal. Posteriormente, al no habérsele notificado la respuesta a la peticionaria, el 22 de septiembre de 2015 se apersonó a este órgano jurisdiccional señalando que sobre su petición había recaído una resolución negativa ficta. El asunto fue turnado a la tercera sala, donde el 29 de septiembre de 2017 la magistrada declaró la nulidad total de la resolución negativa expresa y reconoció el derecho
siguiente: devolución de las cantidades pagadas por concepto de saneamiento de aguas residuales. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia. El estudio de los agravios planteados por el recurrente se realizará en orden diverso al planteado, sin que ello cause lesión alguna a las partes. De ese modo, el tercero de los agravios que planteó el recurrente, donde argumenta que la sentencia recurrida no se apegó a la litis planteada, a criterio de esta ponencia, resulta fundado atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. Los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establecen que las sentencias deben ser exhaustivas y congruentes. Esto es, abordar todos los puntos litigiosos y no introducir cuestiones ajenas a la litis. En los procesos que se han iniciado a propósito de una resolución negativa ficta, la litis se conforma de la siguiente manera: el escrito que dio origen al silencio administrativo, el escrito de demanda, la contestación de demanda y el escrito de ampliación al escrito inicial. Robustece lo planteado la tesis cuyo rubro indica negativa ficta, integración del acto impugnado para efectos del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación. Hasta aquí la cita del rubro. En ese sentido, la sentencia emitida en el proceso originado a raíz de una negativa ficta debe ceñirse, entre otros puntos, a la petición que la impetrante presentó ante la autoridad, ya que a partir de esta se plantearon acciones, excepciones y se ofrecieron pruebas a lo largo de la tramitación del proceso administrativo, como se expuso en los antecedentes del fallo. Pero en los antecedentes de este fallo, sí, la actora solicitó al sistema de agua potable de León, Guanajuato, iniciar procedimiento administrativo que en derecho procede a efecto de que sea determinada la legalidad de mi obligación de contribuir al pago de prestaciones del Servicio Público de Saneamiento de Aguas Residuales vertidas al sistema de alcantarillado municipal. Esto es, el objeto que perseguía la petición de la hoy actora, se ceñía a la instauración de un procedimiento que esclareciera si se encontraba conminada al pago de un derecho. Por lo tanto, la ACUO se extralimitó al dictar la sentencia, pues se apartó de la litis planteada en el juicio, al punto de reconocer el derecho a la devolución de lo pagado por concepto de saneamiento de aguas residuales, siendo que la impetrante, dentro de su petición, únicamente solicitó que se iniciara el procedimiento para determinar la legalidad del cobro de saneamiento, y en ese sentido la magistrada debió limitarse a estudiar la legalidad de la negativa a iniciar el procedimiento de referencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone a este pleno modificar la resolución dictada por la ACUO para el efecto siguiente: persiste la nulidad y se condena a la autoridad a que instaure un procedimiento donde se esclarezca si el actor se ve beneficiado con el servicio de saneamiento y, en su caso, si se encuentra obligado al pago del derecho correspondiente. Se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 540/17. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, le pido al secretario dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada. De nuevo, buenos días. Informo al Pleno que el primer asunto general se encuentra motivado con el oficio suscrito por la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, mediante el cual se excusa el conocimiento de los tocas 457 y 508, ambos del 2017, turnados a la tercera sala del tribunal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, fracción quinta y 258 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, toda vez que se encuentra impedida para conocer de los mismos. Asimismo, solicitó que, de no haber inconveniente, los asuntos en los que en adelante se actualice el supuesto sean reasignados con base en el presente acuerdo de pleno al magistrado que por turno corresponda conocer. Magistrada y magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la excusa que he presentado para conocer de los tocas 457 y 508, ambos de 2017, que por turno me correspondían? En tal sentido, se somete a votación la excusa que he realizado. Quienes estén de acuerdo, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad de los magistrados participantes en la votación. En ese sentido, se le instruye, señor secretario, a que realice las acciones necesarias para llevar a cabo la reasignación al magistrado que por turno corresponda conocer. Continúe, señor secretario. Gracias, magistrada. Informo al Pleno que el segundo asunto general se encuentra motivado con el oficio suscrito por el magistrado de la Sala Especializada,
Arturo Lara Martínez, por el que se excusa el conocimiento del TOCA 35 del 2018, turnado a la sala especializada en términos de lo dispuesto por los artículos 29, fracción quinta, y 258 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en virtud de que se encuentra impedido para conocer del mismo. De igual forma, solicitó que, de no haber inconveniente, los asuntos en los que en adelante se actualice tal supuesto sean reasignados con base en el presente acuerdo de pleno al magistrado que también por turno corresponda a conocer. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la excusa presentada por el magistrado Arturo Lara Martínez para conocer del TOCA 35 del 2018 que por turno le correspondía? En tal sentido, se somete a votación la excusa presentada por el magistrado Arturo Lara Martínez. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad de los magistrados participantes en la votación. En consecuencia, se le instruye, secretario, a que realice las acciones necesarias para llevar a cabo la reasignación al magistrado que por turno corresponda conocer. Adelante, por favor. Gracias, magistrada. En seguimiento de la excitativa de justicia promovida por el apoderado legal de la parte actora dentro del proceso administrativo número 284 del año 2017, como tercer asunto general, se da cuenta de que el informe de la sala correspondiente fue rendido oportunamente y se acordó por parte de la presidencia declararse en materia de la excitativa de mérito, al advertirse que ya fue emitida la resolución. Lo anterior en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrada y magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada por esta presidencia en el sentido de declarar sin materia la excitativa promovida dentro del proceso administrativo número 284 del año 2017, en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato? No habiendo comentario alguno, se declara sin materia la excitativa promovida dentro del proceso administrativo número 284 del año 2017. ¿Algún otro asunto general, señor secretario? Serían todos los asuntos generales, magistrada. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 16 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 9:21. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Muchas gracias.